Bien, buenos días. Vamos a dar inicio a nuestro simposio. Y bueno, pues el día de hoy, en este simposio que vamos a hablar sobre los trastornos hemorrágicos, pues tenemos la fortuna de tener dos ponentes internacionales con amplia experiencia en temas que creo que no solamente son temas dirigidos al diagnóstico de niños, porque bueno, pues al final un paciente adulto que tiene una historia desde la infancia, pues no importa si es hematólogo o pediatra, yo creo que es un tema que abarca para todos. Entonces, me voy a permitir presentar a nuestro primer ponente, cuyo primer tema es un tema que creo que es un reto para todos, y es cómo diagnosticar los defectos cualitativos de plaquetas, aunque fundamentalmente él se va a abordar prácticamente a los trastornos hereditarios, seguramente va a hacer algún otro comentario sobre los trastornos adquiridos, y para lo cual pues tengo el honor de presentar al doctor Jorge Di Paola, que él ha tenido, hemos tenido la fortuna de tenerlo en varias ocasiones. En verdad es una persona pues muy colaboradora, muy accesible para todas las dudas en ese aspecto. El doctor Jorge Di Paola es doctor en medicina de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Actualmente en su práctica médica ejerce su consulta en el Children's Hospital en Colorado. Su investigación está enfocada a la genética de los trastornos hemorrágicos y trombóticos y los mecanismos de activación de las plaquetas, incluidas las vías de señalización. El doctor Di Paola ha capacitado a más de 20 estudiantes graduados, becarios postdoctorales y profesores, y sus premios incluyen el premio Frank Oxy Memorial Lectureship Award de la Sociedad Americana de Oncología Pediátrica y Hematología, y es miembro del comité editorial de las revistas Rare Disease y Blood. Y bueno, pues me comentaba, si no mal recuerdo, me corregirá, que actualmente es el presidente de la Sociedad de Hematología Pediátrica en Estados Unidos. Entonces, realmente es un personaje muy accesible. Jorge es latino y como tal, bueno, pues tiene esa característica importante y bueno, pues puede hacer todas las disertaciones en castellano. Así que nuevamente muchas gracias, Jorge, por venir nuevamente. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Es un placer estar aquí de nuevo en México, un país que yo amo muchísimo. Y como dijo Carlos, yo puedo dar la presentación en castellano, pero va a ser con este acento argentino-americano que si hay alguna palabra que no entienden, por favor, dígame. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer en los próximos 20 minutos es hablar de cómo hacemos nuestra aproximación y nuestro diagnóstico de los desórdenes plaquetarios. Ustedes saben que las plaquetas, lo que es la producción plaquetaria en la médula ósea, viene de este es el paradigma de la producción de plaquetas y de la producción de las células rojas. Viene de una célula madre que después se bifurca en un progenitor común a los dos, uno que va a dar los eritroblastos y el otro que va a dar los meacariocitos, que como ustedes ven van en diferentes estadios hasta llegar a poner las plaquetas en los sinusoides de la médula ósea. Para que esto funcione, tienen que haber un concierto de factores de transcripción que ustedes ven ahí para los diferentes estadios del megacariocito y otros factores de transcripción que son importantes para la diferenciación de las células rojas. Pero todo este concierto de factores de transcripción van a producir aproximadamente 10 a la 11 plaquetas al día en el organismo. Esto es cómo funciona la megakaryopoiesis o la producción de plaquetas normal. ¿Okay? ¿Cómo funcionan estas plaquetas? Bueno, ustedes saben que tienen que haber células endoteliales que están generalmente destruidas, entonces se expone lo que se llama la porción subendotelial del vaso sanguíneo, donde hay factor de von Willebrand, demostrado aquí en verde, y las plaquetas a través de su receptor para el factor de von Willebrand empiezan a
a acercarse y en general las plaquetas, recuerden, durante el estadio normal del vaso sanguíneo no se adhieren a las células endoteliales por una cuestión de cargo iónico y al mismo tiempo por una cuestión de expresión de receptores. Pero las plaquetas empiezan entonces, cuando hay una exposición de la porción subendotelial del vaso, empiezan a adherirse. Después se adhieren a través de los receptores de colágeno, fundamentalmente, y cuando eso pasa empiezan a hacer la transmisión de señales dentro de la plaqueta que se empieza a activar, y cuando la plaqueta se activa, se une a otras plaquetas a través del receptor de fibrinógeno, que es la integrina alfa-2 beta 3, y al mismo tiempo el factor de von Willebrand que está en el plasma, que está llevando al factor 8, ahí representado en el color magenta, empieza a formar lo que se llama el coágulo de fibrina, obviamente, que va a envolver estas plaquetas y va a formar un coágulo que en condiciones normales es un coágulo efectivo y que después se empieza a destruir por los mecanismos fibrinolíticos. ¿Okay? Si ustedes ven, esto se ha demostrado, lo hemos demostrado en nuestro laboratorio con microscopía de Scanning. Ustedes ven cómo todas estas cosas se pueden, o todos estos estadios se pueden ir demostrando en microscopía de Scanning hasta tener un clot o un coágulo plaquetario ahí en el subendotelio. Las plaquetas, como ustedes saben, en electromicroscopía podemos demostrar los diferentes estructuras de la plaqueta, inclusive en los gránulos densos, diferentes gránulos que son los gránulos alfa. La plaqueta tiene un sistema canalicular abierto que permite llevar todos estos agentes que están dentro de las plaquetas hacia la superficie, y tiene mucho glicógeno la plaqueta. Entonces, si ustedes llevamos esto a una caracterización en un dibujo, ustedes van a ver que la plaqueta, y esto es importante porque todos los test que nosotros hacemos de función plaquetaria están basados en esto. Ustedes ven que la plaqueta tiene receptores de colágeno, receptores de von Willebrand, receptores para trombina, receptores para fibrinógeno. Entonces, cuando uno activa la plaqueta por diferentes estímulos, en general lo que pasa es que hay una movilización de calcio, ¿no? Y la movilización de calcio provoca algo que se llama inside-out signaling. Y el inside-out signaling lo que hace es cambiar la estructura del receptor de fibrinógeno. Entonces el fibrinógeno puede unirse al receptor, y cuando el fibrinógeno se une al receptor empieza a transmitir otra señal, que es la que se llama outside-in signaling. Y eso permite que la plaqueta se expande y empiece a hacer toda esa activación que permite cambiar de forma. ¿Okay? Nosotros podemos medir por agregación plaquetaria este evento. Y eso va a ser muy importante porque es la manera en que nosotros tenemos de diagnosticar estos desórdenes plaquetarios. Esto lo podemos medir en el laboratorio, no en el laboratorio clínico, pero en el laboratorio de investigación. ¿Y qué pasa? Cuando cuando se produce este cambio de forma, se empiezan a producir la distribución de gránulos a la superficie, y ustedes ven que todo eso se puede medir por citometría de flujo. Muchos laboratorios clínicos en Estados Unidos tienen citometría de flujo, nosotros lo tenemos, pero también lo podemos hacer desde el punto de vista de la investigación. Y después, una vez que pasa eso, cuando la plaqueta está totalmente cometida al final, que es cuando la plaqueta empieza a cambiar de forma y a hacer burbujas y demás, y a destruirse, lo que pasa es que se cambia la membrana fosfolipídica, se expone, y ahí todos los factores de la coagulación vienen, y ahí nosotros podemos medir lo que se llama procoagulant activity, actividad procoagulante de la plaqueta, midiendo la cantidad de trombina que se forma en el sistema. Entonces, todas esas cosas se pueden medir en el laboratorio, ya sea por agregación plaquetaria, por microscopía, por citometría de flujo o por generación de trombina. ¿Okay? Entonces puse dos preguntas aquí, que son dos casos clínicos para guiar el resto de los 15 minutos de la presentación. El primero dice que la primera pregunta es un caso clínico real, que es una niña de 2 años que tiene una historia severa de sangrados de nariz y de sangrados de la boca. Tiene una cuenta de plaquetas normal, el coagulograma es normal,
Y la agregación plaquetaria revela que tiene una falta de agregación con la epinefrina, con el ácido araquidónico, con el ADP, y tiene poca agregación con colágeno y la agregación es normal con ristocetina. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles de todos estos diagnósticos? No tienen que responder ahora, les muestro al final, pero para poner el stage un poco de lo que vamos a hablar, puede ser A, una deficiencia del receptor de ADP, 2 o B, un síndrome de Bernard-Soulier, C, un síndrome de Glanzmann o una Glanzmann trombastina, o D, un síndrome de la plaqueta gris. Entonces vamos a ver eso. Y la segunda pregunta es las vamos a responder al final de nuevo, una mujer joven de 18 años que fue diagnosticada con un desorden plaquetario cualitativo hace 5 años y fue evaluada por menstruación excesiva y ella responde a la desmopresina, bien, y desde entonces no requirió ningún tipo de tratamiento, pero ahora le van a sacar una de las muelas de juicio, o todas las muelas de juicio, y ya le han dado el ácido tranexámico, pero ¿cuál sería la mejor de estas? Y esto es discutible, lo podemos discutir después. ¿Cuál sería el mejor tratamiento para esto? A, crioprecipitados, B, desmopresina, C, una transfusión plaquetaria, o D, factor Seaman recombinante. Entonces vamos a ir a través de los diagnósticos que tenemos y después al final respondemos estas preguntas. Entonces, ¿cómo los clínicos y los científicos de laboratorio o la gente especializada en laboratorio diagnostica los desórdenes cualitativos de las plaquetas? Bueno, esto hace poco el ISTH, o la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, ha hecho una encuesta, que les voy a mostrar aquí, donde preguntaron cuáles son